El día de hoy hablaremos de gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o frecuencias asociadas a escalas de medición que permiten una fácil comprensión de la información en su conjunto. Estructura y elementos de un gráfico estadístico. Los elementos pueden ser el número de gráfico, el título, también tenemos el cuerpo. En este caso es todo lo que se encuentra acá. Dentro de acá podemos ver los ejes verticales, los ejes horizontales, las figuras que están dentro de ahí, los conceptos, la leyenda y por último vamos a tener al pie de página donde se puede la fuente, ¿no? De donde se ha obtenido la tabla o si ha sido elaboración propia de cada uno de ustedes. Un tipo de gráfico estadístico tenemos al gráfico de barras, que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y en general para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre mismo lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades. Podemos ver acá en la gráfica de barras, tenemos la frecuencia absoluta, acá va las cantidades 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que nos muestren en el problema. Tenemos también los valores de las variables en el eje X, ¿sí? Variable 1, variable 2, variable 3. Fíjense que el ancho de las barras es lo mismo en todos. La distancia de separación entre barras también debe ser la misma. Los gráficos de barras deben de tener un título. El gráfico circular o de torta. Cada sector circular o porción de la torta representa la porción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si tu variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. En el gráfico de torta normalmente trabajamos los porcentajes. El gráfico debe contar con su leyenda, un título y la fuente de donde estamos obteniendo los datos. Para elaborar un gráfico circular o de torta se necesita convertir las frecuencias absolutas en ángulo y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Alfa, el ángulo que vamos a hacer, es igual a 360 grados por la cantidad de elementos que tiene nuestra tabla de frecuencia por cada frecuencia absoluta que tengamos que convertir. O también, si deseamos, fíjate que si tú divides la frecuencia absoluta entre n, que es la cantidad total de elementos, ¿qué vas a obtener? La frecuencia relativa, por eso acá tenemos una fórmula. El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Ejemplo 1. Vamos a graficar el diagrama de pastel de la tabla de frecuencia ácido discriminado. Para ello tenemos dos valores, sí y no. Tenemos la frecuencia absoluta 10 y 20. La fórmula que pusimos en la teoría fue alfa igual a 360 grados entre n por fi. Muy bien. Para el ángulo 1 vamos a reemplazar. Para alfa 1, vamos a recordar que acá tenemos fila 1, fila 2. Para el ángulo 1 va a ser igual a 360 sobre, ¿cuánto vale n en este caso? 30 por fi. Fi, ¿cuánto vale acá? 10. Vamos a proceder a las simplificaciones. Décima con un cerito, 360 entre 3, alfa 1 va a ser igual a 120 grados. Como acá en nuestra tabla, 120 grados. Para el ángulo 2, alfa 2 va a ser igual a 360 entre n, que viene a ser 30, por fi, que en este caso es 20. Hacemos algunas simplificaciones, cerito con cerito, sacamos tercia 1, tercia de 360, 120, 120 por 2, tendríamos que alfa 2 va a ser igual a 240 grados. Procedemos a graficar. Ponemos el título ácido discriminado. Tenemos
ya la circunferencia ya, y ahora, ¿con qué empezaríamos a trabajar? Necesitamos un transportador. Bien, ya tenemos el transportador y nos pide el primer ángulo 120 grados, entonces vamos a marcar, contamos desde 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, entonces vamos a marcar un punto en 120. Tener mucho cuidado que acá está 180 grados y al revés es 120, no se cuenta desde 0, acá sería 60 grados. Después ya de haber utilizado nuestra escuadra, nos procedemos a unir los puntos. Como pueden apreciar, ya unido los puntos, ¿sí? Desde el punto de inicio hasta los 120 grados, acá está 0 grados. ¿Qué valores vamos a poner en cada uno? Si esto es 120 grados, esto ya será 240. Pero como no estamos trabajando con los grados en la gráfica estadística, lo que se coloca son los porcentajes. En este caso, este representa 33% y este ladito representa al 67%. Cabe destacar que se puede colorear las gráficas. ¿Qué faltaría en nuestra gráfica? Allá, su leyenda. A ver, entonces, acá tenemos la leyenda. ¿Qué más falta? La fuente, en este caso, elaboración propia. Como pueden apreciar, ya hemos acabado de construir nuestro diagrama de pastel o circular. Ejemplo 2, vamos a graficar el diagrama de pastel para la tabla de distribución de frecuencias según factores que impulsaron la gastronomía peruana. Tenemos cantidad de elementos 20. Lo primero que voy a hacer es recordarme la fórmula. La fórmula del ángulo alfa es igual a 360 grados entre n por fi. Para hallar la diversidad de regiones naturales, hago alfa igual a 360 dividido entre n. ¿Cuánto vale n? 20. Por el fi, en este caso el fi es de 2. 360 entre 20 sería a 18 por 2, 36 graditos. Acá lo coloco en el cuadro. Igualito, creatividad en la preparación será 360 entre 20 por, ¿cuánto es el FI? 3. 360 entre 20, 18 por 3, tendríamos 54 graditos, lo colocamos en la tabla. Mezcla de culturas, 360 entre 20 por FI, que en este caso es 4. 360 entre 20, 18 por 4, 32 grados. Mayor cantidad de platos típicos, 360 entre 20 por el FI, que en este caso es 5, me daría igual a 90. Por último, variedad de ingredientes en la preparación será 360 entre 20 por el FI, que viene a ser 6. ¿Cuánto será? 360 entre 20 a 18. 18 por 6 sería 108 graditos. Muy bien, completamos los valores en nuestra tabla y sumados nos debe dar 360 grados. Para graficar, construyo mi circunferencia, el centro obviamente, y luego busco ¿qué material? Claro, el transportador. Como pueden apreciar, acá ya tienen el transportador, pero fíjense, ahora lo he colocado de forma vertical, no hay ningún problema. Recuerden que el 0 es por donde se empieza. Voy a marcar 0 y el primer ángulo que me piden en este caso que es 36 grados. A ver, 30, 35, 36. Teniendo eso, saco el transportador y voy a unir los puntos hacia el centro. Bien, ya tenemos ya nuestro primer trazo realizado. En este caso vale 36 grados. Y de aquí empezamos a construir utilizando nuestro transportador. Vamos a completar ahora todos los ángulos de la siguiente manera. Bien, ya tenemos todos los grados ya completados. Vamos a completar ahora los valores. En este caso, el primer con ángulo de 36 grados valdrá 10%. El segundo, que vale 54 grados, vale 15%. El tercero, que vale 72 grados, vale 20%. El que vale 90 grados vale 25%. Que vale 108 grados vale 30%. Como ven, lo único que faltaría es pintar y ya tenemos todo nuestro diagrama de pastel. Falta su leyenda. Acá ya tenemos su leyenda. Luego también la fuente, elaboración propia.
Como pueden apreciar, no es muy difícil hacer un diagrama de pastel, solamente hay que transformar las frecuencias absolutas a grados sexagesimales y utilizar un transportador. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.